En el mismo prólogo, hablando de uno de sus magníficos trabajos, La ideología alemana, escrito conjuntamente con Engels en la primavera de 1845, publicado íntegramente por vez primera en la Unión Soviética a los 87 años de ser escrito, Marx dice: el manuscrito en forma de 2 gruesos tomos en octavo hace mucho que llegó a Westfalia, donde debía editarse, cuando hemos recibido la noticia de que el cambio de las circunstancias hacían imposible su publicación. Con tanta mayor voluntad hemos ofrecido el manuscrito a la crítica roedora de los ratones, cuanto que con ello hemos logrado el principal objetivo: esclarecernos aún más el asunto. Para la comprensión de los métodos de trabajo científico del joven Marx, es importante su tesis doctoral, escrita en 1841. Ya en la universidad, Marx estudia principalmente por cuenta propia. Según sus propias palabras, el derecho como especialidad figuraba para él en un segundo plano. Se había propuesto estudiar en primer término la filosofía y la historia. Dominó en 2 semestres una cantidad de saber que en 20 semestres no hubiera llegado a asimilarse con aquel sistema de pienso y pesebre de las lecciones académicas. Marx escribió su tesis doctoral sobre el tema filosófico: diferencia entre la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro. Por sus concepciones, escribe Lenin, refiriéndose al Marx de aquel tiempo, Marx era todavía entonces idealista hegeliano. En Berlín se adhirió al círculo de los hegelianos de izquierda, con Bruno Bauer y otros, los cuales tendían a hacer de la filosofía de Hegel conclusiones ateas y revolucionarias. Marx abordó el análisis de la filosofía de Epicuro como ateísta y revolucionario de la ciencia, que no teme destruir los viejos conceptos sobre las materias estudiadas. Y aunque Hegel era para él en aquel tiempo todavía una gran autoridad, sin embargo rechazó decididamente su punto de vista sobre Epicuro, valorando mucho a éste en contraposición a Hegel, precisamente como materialista y ateo liberado de toda traba religiosa. Marx realizó un gran trabajo de preparación para su tesis, que él consideraba como parte de una investigación más detallada en la que se proponía hacer una exposición de la filosofía epicúrea, escéptica y estoica en su conjunto y en todas sus relaciones con los sistemas filosóficos griegos precedentes y sucesivos. Las obras de Epicuro no han llegado hasta nosotros, con excepción de algunos fragmentos. Por estos fragmentos, pero principalmente a base de estudio crítico y de la confrontación de todas las fuentes en las que se puede encontrar la exposición o alguna que otra interpretación de las concepciones de Epicuro, Marx restablece todo su sistema filosófico. Cuidadosamente, en una detallada investigación, Marx esclarece la actitud de Epicuro ante los diversos problemas filosóficos. Marx estima que su tarea consiste no en estudiar la personalidad del filósofo y representarlo como foco e imagen de su sistema, sino en hallar la esencia de dicho sistema, separar en cada sistema las definiciones, los principios generales cristalizados y auténticos de las argumentaciones polémicas, de la exposición de esas definiciones y esos principios hechos por los filósofos. En relación con esto, Marx subraya especialmente la necesidad de la interpretación crítica. En la exposición de la filosofía histórica, el método crítico es absolutamente indispensable para poder explicar científicamente cualquier sistema en conexión con su época histórica correspondiente. Todo historiador de la filosofía que no separase lo sustancial de lo no sustancial, la exposición del contenido, dice más adelante Marx, no sería más que un simple copista. El manuscrito de materiales para su tesis consta de 10 cuadernos, de los cuales 4 están llenos de notas. En cada capítulo, Marx da un resumen detallado de todas las citas que vienen en el texto, indicando escrupulosamente las fuentes de información. Además, en todos aquellos casos en que expone el contenido de la cita con palabras propias, inserta esta textualmente en las notas.
En la biografía de Marx, escrita en el año 1869, Engels dice que Marx durante 25 años estudió y analizó su doctrina con una probidad sin precedentes que no le permitía publicar sus conclusiones en forma sistematizada antes de que él mismo no estuviera convencido de que no había dejado sin leer ningún libro, de que no había quedado sin sopesar la menor objeción, de que cada cuestión había sido tratada desde el principio hasta el fin. He aquí un pequeño ejemplo del método de trabajo de Marx. Viviendo en condiciones materiales muy difíciles, en cierta ocasión no pudo ni siquiera comprar el libro de Marc Laren sobre la historia de la circulación monetaria y tuvo que dirigirse a Engels con una carta pidiéndole que le enviase por giro postal la suma necesaria. Es muy probable, escribe Marx en esta carta, que el libro no contenga nada nuevo para mí, pero por la importancia que le atribuye el Economist y por los extractos que yo mismo he leído, mi conciencia de teórico no me permite seguir escribiendo sin conocerlo. Siguiendo su regla y la de Engels de estudiar las cuestiones en sus fuentes originales de primera mano, Marx se dedicó de una manera especial a aprender las lenguas extranjeras necesarias para su trabajo a fin de estudiar los diversos materiales en los idiomas originales. Marx leía en todos los idiomas europeos y en alemán, francés e inglés escribía perfectamente. Estudió además el antiguo eslavo, el ruso y el serbio. Marx concedía una gran importancia al aprendizaje de los idiomas extranjeros. Cuenta Pablo Lafargue que a Marx le gustaba repetir la frase: un idioma extranjero es un arma de lucha en la vida diaria, como puede verse en la carta escrita a su padre el 10 de noviembre de 1837. A los 19 años, no solamente estudiaba individualmente con ayuda de la gramática 2 idiomas, el inglés y el italiano, sino que traducía muchos de otros al idioma materno. El procedimiento de traducir de un idioma extranjero como uno de los mejores medios de aprenderlo era practicado también por Vladimir Ilich Lenin. Marx tenía más de 50 años cuando se puso a estudiar intensamente el ruso. A fines de 1877, en una carta enviada a Rusia, a la redacción del periódico Otechestveniev Zapyski, Anales Patrios, escribía a este propósito: para tener la posibilidad de juzgar con conocimiento de causa sobre la evolución económica de la Rusia contemporánea, he estudiado el idioma ruso. Después, durante largos años, he estudiado las publicaciones oficiales y otras que estaban relacionadas con esta cuestión. En los cuadernos de Marx se conservan muchos apuntes que demuestran con qué interés y asiduidad estudiaba el idioma ruso. Anotaba el significado de determinadas palabras, las tablas de las declinaciones y conjugaciones, y se dedicó con mucho empeño a la asimilación de las formas perfectivas e imperfectivas de los verbos, de los diversos casos, etc. El primer libro que Marx comenzó a leer para practicar fue el de Herzen, en las cárceles y en el destierro. Al cabo de 6 meses de estudiar el idioma, Marx podía leer ya en el original la literatura rusa, leía a Pushkin, Gogol, Saltykov, Shchedrin, y pasados otros 6 meses, el 21 de enero de 1871, en la carta dirigida a Sigfrido Mayer dice: no sé si le comuniqué que desde el comienzo del año 1870 estudio el idioma ruso, en el cual actualmente leo ya con bastante rapidez. A esto me ha impulsado el haber recibido de Petersburgo la obra de Flebrovsky de un extraordinario interés sobre la cuestión de la clase obrera y en particular de los campesinos de Rusia, y el hecho de querer conocer las obras sobre economía magnífica de Chernyshevsky, enviado en agradecimiento a trabajos forzados a Siberia por 7 años. El resultado merece los esfuerzos que tiene que realizar una persona de mis años para llegar al dominio de un idioma que tanto se diferencia de los idiomas clásicos, germanos y latinos. El movimiento ideológico que discurre actualmente en Rusia demuestra que en el seno profundo de las masas hay una fermentación. Las fuerzas intelectuales se hallan siempre unidas por lazos invisibles al cuerpo del pueblo. Marx no solamente estudió de un modo detallado, remitiéndose en ocasiones repetidas veces
a los mismos libros, toda la filosofía, la economía política y la vastísima literatura histórica anterior a su época. Estudió también la teoría de la técnica, la economía concreta, el estado de la industria y la agricultura en diferentes países, inclusive la estadística y el sistema italiano de contabilidad. Su memoria era excepcionalmente portentosa. Desde su juventud se cuidó de cultivarla y fortalecerla, practicando por consejo de Hegel, por ejemplo, el aprenderse de memoria versos en idiomas para él desconocidos. Pero sin embargo nunca se confió de su memoria, anotando siempre cuidadosamente en su cuaderno todo el cúmulo de hechos con los cuales quería enriquecerla. Tenía por costumbre repasar de tiempo en tiempo y sistematizar el material acumulado. En una de las cartas dirigidas a Engels en 1855, cuando más intensos eran sus estudios de la economía política, Marx escribe: «Durante 4 o 5 días no he podido escribir nada, ni siquiera a ti, por una fuerte irritación en la vista. Esta irritación me ha sobrevenido por haber estado releyendo mis cuadernos de apuntes sobre economía, sino para utilizarlos inmediatamente, en todo caso para dominar el material y tenerlo dispuesto para su elaboración». Por los cuadernos y apuntes de Marx vemos también la importancia tan enorme que concedía al conocimiento de las ciencias exactas. Estudiaba especialmente las materias superiores, la física, la química, las ciencias naturales, incluso anatomía y fisiología. En el prólogo a la segunda edición del Anti-Düring, Engels indica la finalidad que Marx y él perseguían con el estudio de estas ciencias. «Marx y yo fuimos los únicos», escribe Engels, «que salvamos de la filosofía idealista alemana la dialéctica consciente, aplicándola a la concepción materialista de la naturaleza y de la historia. Mas para comprender de un modo dialéctico y además materialista la naturaleza, se requiere el conocimiento de las matemáticas y de las ciencias naturales». Marx conocía a fondo las primeras, pero en cuanto a las ciencias naturales, nosotros podíamos seguirlas únicamente a salto de mata, esporádicamente. Después de su traslado de Manchester a Londres en 1870, Engels se dedicó especialmente al estudio de las ciencias naturales, empleando en esto, como él mismo dice, la mayor parte de su estancia de 8 años en dicha ciudad. Marx concedía una importancia particularmente grande a los resúmenes, como proceso de trabajo para la asimilación de los materiales leídos. Lo demuestra el hecho de que resumiera hasta los libros que tenía en su biblioteca particular. Al hacerlo, recogía el contenido de los mismos de un modo crítico, comprobando estrictamente cada hecho y sometiéndolo a un análisis riguroso, estudiando con este objeto a veces verdaderas montañas de materiales estadísticos. Marx nunca se sirvió de fuentes poco seguras y materiales de segunda mano, como decía Engels, sino que recurría siempre a las primeras fuentes. Incluso los datos de segundo orden los revisaba por las fuentes de origen, no vacilando en acudir las veces precisas con este fin expresamente a la biblioteca del Museo Británico. En la investigación de cada tema, Marx estudiaba, conforme a las exigencias del método dialéctico, su origen histórico y sus premisas. Así, por ejemplo, para escribir la parte referente a la renta territorial, que figura en el tercer tomo de El Capital, estudió especialmente la historia del mundo antiguo, la agronomía, las relaciones en el campo, en Rusia y América, la geología y una serie de otras materias. Marx trabajaba con enorme pasión, trabajaba a todas horas y aprovechando todas las ocasiones. Hasta cuando salía de paseo llevaba consigo su cuaderno de notas en el que hacía apuntes a cada momento. He aquí cómo Lafargue describe en sus memorias la jornada de trabajo de Marx. A pesar de que solía acostarse muy tarde, ya entre las 8 y las 9 de la mañana se hallaba siempre de pie. Después de beber su taza de café negro, repasaba los periódicos y a continuación se dirigía a su habitación de trabajo, donde se pasaba hasta las 2 y las 3 de la madrugada. En su juventud era frecuente en Marx quedar trabajando toda la noche. El trabajo se convirtió en una verdadera pasión para Marx y tanto lo absorbía que muy a menudo se olvidaba de comer. Con frecuencia había que llamarlo varias veces hasta que al fin, bajaba al comedor y apenas acababa el último bocado volvía de nuevo a su habitación. Así trabajaba Marx, el pensador genial que, según la gráfica expresión de Henry Barbusse, poseía suficiente talla de gigante como para disipar las nubes del cielo del pensamiento, consagraba todas sus fuerzas al trabajo incansable. Sus exigencias para consigo mismo y para todos los que aspiraban a conquistar las cimas del saber humano las expresó en las siguientes hermosas palabras:
En la ciencia no existen caminos fáciles y solo puede triunfar y conquistar sus cimas luminosas el que no se arredra ni se cansa de trepar por sus senderos pedregosos. No temer al trabajo, por muchas fuerzas que exija y por duro que sea de momento, aprender a vencer todos los obstáculos del camino. Y aquí una de las lecciones más importantes que nosotros debemos extraer del estudio de los métodos de trabajo de los clásicos del marxismo-leninismo. La labor científica de Marx y Engels estuvo siempre determinada por las exigencias de la lucha revolucionaria. Marx, escribía Engels, consideraba la ciencia como una poderosa palanca de la historia, como una fuerza revolucionaria en el más alto sentido de la palabra, y en él la utilizaba precisamente como tal fuerza, y a este objeto iban dirigidos los inmensos conocimientos que poseía, particularmente en todas las ramas de la historia, porque él era efectivamente, como a sí mismo se llamaba, un revolucionario. La lucha por emancipar a la clase obrera, a los asalariados de las cadenas del moderno sistema económico de producción capitalista fue su verdadera pasión y no hubo nunca combatiente más activo que él. Marx y Engels distaban mucho de ser tan solo hombres de ciencia que en gruesos volúmenes exponen los resultados de sus estudios científicos para el mundo científico exclusivamente. Pablo Lafargue, recordando sus conversaciones con Marx, escribía: él consideraba que el sabio, que no quiere haber rebajado su nivel, no debe interrumpir nunca su participación activa en la vida social, no debe quedarse encerrado siempre en su gabinete o laboratorio como un ratón dentro del queso, sin intervenir en la vida, en la lucha social y política de sus contemporáneos. La ciencia no es un placer egoísta. Los afortunados que pueden consagrarse a las actividades científicas deben, en primer lugar, poner sus conocimientos al servicio de la humanidad. Trabajar para el mundo fue una de sus expresiones más favoritas. Cada una de sus conquistas teóricas, todos sus grandiosos descubrimientos los llevaba Marx ante todo a las masas, al proletariado. Marx concedía a la propaganda, tanto oral como escrita, una importancia de primer orden. Los contemporáneos de Marx y Engels cuentan que una vez en el año 1846, en una reunión especial convocada en Bruselas por ellos con el fin de discutir el trabajo de propaganda para la lucha revolucionaria, Marx, polemizando con el utopista Weitling, declaró, lleno de cólera, que la ignorancia jamás ha ayudado a nadie. La clase obrera, decía Marx, conseguirá la victoria únicamente si sabe organizar su lucha, apoyándose en el conocimiento exacto de las leyes del desarrollo social. Solo la fusión del movimiento obrero con la ciencia, con la teoría revolucionaria, puede asegurar el éxito de la gran causa de emancipar a los trabajadores de la opresión y la explotación.